Hola amigos, un saludo a todos. Bienvenidos a el episodio número 2 de Hablemos de Libros. Esta noche nosotros hemos denominado el episodio La libertad de ser infeliz. Nos acompañan Milton Pivaque, Jimmy Palma y hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Hernán Cedeño. Él es licenciado en psicología, docente y un apasionado lector, que no solamente busca comprender al humano desde la academia, sino también desde las historias que nos cuentan los libros. Es para mí un placer tenerlo esta noche aquí. Bienvenido a este espacio, Hablemos de Libros. Muchas gracias. Nosotros vamos a usar como referencia en este episodio Un Mundo Feliz, un libro de Aldous Huxley. Un Mundo Feliz es una novela distópica escrita en 1931 y publicada en 1932. Está ambientado en un futuro en que la humanidad ha conseguido algo superficialmente maravilloso. En un mundo feliz no existe guerra, prácticamente no existe la pobreza, la gente no se tiene que enfrentar a la soledad, no existe desempleo, las personas tienen acceso permanente al placer, la sociedad es básicamente extremadamente estable, por decirlo de algún modo, y una cosita así importante es que en esta historia, en este mundo, la reproducción está controlada, que es algo que ya veremos más adelante. En términos generales, en base a todas estas situaciones maravillosas, la gente que forma parte, o la sociedad que forma parte de un mundo feliz, es eso, personas felices. Pero hay una condición para poder conseguir esta felicidad. La sociedad ha tenido que renunciar a la libertad, a la individualidad, a la familia, a la religión, también un poco al arte, a la filosofía, a la verdad incómoda e inclusive podríamos decir que a la posibilidad de poder elegir quién es cada uno. Por eso hemos denominado este capítulo como la libertad de sufrir, porque en esta historia la pregunta esencial es ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar para no sufrir? Lo increíble de Huxley es que la gente parece no querer rebelarse en ningún momento. No necesita que los estén vigilando todo el tiempo, no se necesitan soldados, no se necesita vivir aterrorizado para cumplir una norma y han aprendido a amar todo aquello que los controla. Quiero escuchar un poquito de cada uno de ustedes, qué les parece la obra en general antes de entrar a las preguntas. Hernán. Bueno, la obra en general yo cuando leía a Huxley, me pareció que era un pensador, digamos, más que un gran escritor. A mí personalmente me pareció un pensador profundo. Lo decía porque, bueno, hice este asunto de leer 1984 y Fahrenheit, ¿no? Entonces, en esa trilogía, en realidad el que más me gustó fue 1984 a nivel literario. Eh, y el libro de Huxley me pareció, en cambio, más contundente a nivel de, digamos, una radiografía de lo que pasa en el aquí y ahora, ¿no? O por lo menos desde mi perspectiva. Sí lo disfruté, tiene un montón de guiños acerca de la obra de Shakespeare en realidad también. Sí, Y bueno, eso es como lo que más me acuerdo. Hay un montón de cosas así curiosas en realidad. Milton. Bueno, a mí he leído también 1984 y Fahrenheit 451. Y este libro, Un Mundo Feliz, me es interesante por estas divisiones de las sociedades como tal. Porque de cierta manera nuestra sociedad, a nivel histórico, en toda nuestra historia humana y demás, hemos estado acondicionados a estas segmentaciones. Pero estas segmentaciones a lo largo de la historia no han sido más crudas, ¿no?
con elementos sutiles, por ejemplo, condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones educacionales, también condicionamientos religiosos, morales, con el fin de producir un sesgo en un cierto segmento de población, porque actualmente nosotros tenemos poblaciones más vulnerables, menos vulnerables, y una población que está totalmente desconectada socialmente. Lo vemos claramente eso en nuestras condiciones políticas actuales. ¿Ya? Ok. Realmente cuando empecé a leer el libro, yo creo que da un guiño más o menos a lo que la sociedad se va a ir convirtiendo, va evolucionando a esto. Porque prácticamente estamos perdiendo individualidad, pensamiento crítico. Entonces, poco a poco, también la sociedad se va transformando en esto de crear humanos huecos que siguen solamente una horda como de borregos. O sea, se escucha feo eso, pero algo en general es lo que es la palabra, ¿sí? Sí. Entonces, justamente me encantó lo que dijo Carolina hace poco, que fue lo de a qué se renunciaría. Y todas aquellas cosas que tú mencionaste, el arte, el pensamiento crítico, todos son los que nos hacen humanos. Entonces, en este debate conversatorio, ese asunto de prácticamente perder nuestra humanidad solamente por el hecho de tener la comodidad de ser felices, porque nada se nos cuestiona, nada nos hace esforzarnos, es como que esa sería la felicidad netamente y triste un poco para mí. Muy bien. Humanos huecos. Me sirve para dar pie a la primera pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿Alguien que nos obligue a obedecer o que consiga que deseemos obedecer? Bueno, yo creería que absolutamente, y en consonancia con lo que dice el libro, lo segundo. O sea, la obligación no... Es lo que me parecía más interesante, ¿no? En relación a 1984. En 1984 estaba muy claramente varios regímenes dictatoriales, ¿no? En el libro de Huxley no se necesita, como bien lo decías, ¿no? O sea, no se necesita que alguien esté detrás de uno, ¿no? Están muy claras las diferencias de clases, que no son evidentemente las clases sociales, ¿no? Como las conocemos, ¿no? Responden a un tipo de ejecución, claro, sí, iba a decir de régimen genético, biológico, muy muy preparado, ¿no? La ausencia de madres también es una cosa full interesante, pero bueno, específicamente sobre eso, yo creo que es una radiografía de lo que nos pasa, ¿no? O sea, ¿en qué momento ahora mismo alguien, digamos, nos prohíbe específicamente salir a protestar por algo que consideremos injusto? O sea, ¿acaso hay alguien? En realidad no, pero sin embargo no lo hacemos. Entonces me parece que eso es absolutamente más peligroso. Sí, claro, yo considero que en la segunda condición, porque es la subyugación completa de la voluntad. Porque el ser humano encuentra inconformidad cuando evalúa su condición presente y dice: esto no me está satisfaciendo, siento algo disonante en mí. Entonces entra esa chispa o ese bicho de inconformidad, ¿no? Y bueno, si lo vemos, ¿no?, de manera social, vemos las discrepancias sociales, las marchas sociales en contra de algo, en contra de la inconformidad y demás. Pero yo también creo que esa subyugación, o sea, ya está implícitamente en nuestra sociedad, ¿no? Desde la concepción del consumismo como hecho, ¿no? Que hasta el mismo hecho del descanso se lo quiere monetizar, ¿no? Es abrupto el hecho de que tan solo te quedes acostado y simplemente te quedes mirando el techo, pero en ese punto es cuando razonas de tu propia condición. Pero si hay ruido externo, nunca vas a pensar sobre tu misma condición y vamos a vivir en la externalidad, ¿no? Y nos van a dar alimento, y nunca vamos a... Y esas distracciones como tal provocan ese hecho de que no te sientas inconforme y mantengan en un condicionamiento, sea político, sea económico y demás. Eso me parece a mí destructivo.
Disculpen, hay un personaje, no sé si es femenino, no recuerdo, que tiene esas características en el libro, quiero decir, en donde en un momento no sale o se queda, o se queda pensando acerca de... Y como que se vuelve loca porque dice, ¿qué se puede hacer en este mundo? O algo así, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero no sé si ustedes se acuerdan. El salvaje, no. Sí, Claro, John. el inconforme. John es el salvaje. Claro, pues como puede ser el prota, se puede decir. Claro, el protagonista. Claro, sí. Ujú. ¿Me vas a decir algo más? No. Yo creo que, obviamente, todos estamos en la misma concepción de que lo peor sería lo segundo, ¿no? O sea, porque una persona que es flagelada al momento de su trauma, de su herida, va a querer rebelarse ante su captor, ¿no? Pero ahora, hacer que ames al flagelo y que sientas que es lo que debe ser, está terrible, pues. El síndrome de Estocolmo global, ¿no? Entonces, realmente nos pone a pensar un poquito en esto de la parte de lo que el libro nos comenta, de que los condicionan de manera pavloviana. ¿No se acuerdan? Pavlov, que hacía este experimento de condicionar al perrito que babiara cuando viera el alimento, ¿no? Entonces se dio cuenta que ante un estímulo podías condicionar a largo tiempo a un individuo. Entonces eso lo aplica en el libro a hacer que ciertas personas o ciertos grupos de personas se acomoden a gustarles o sentirse cómodos con ciertas conductas. Por ejemplo eso de odiar que ciertos grupos odien la naturaleza, por ejemplo. Esa parte me pareció súper interesante porque decían, es que la naturaleza, que amen la naturaleza no nos produce dinero porque ir al campo o ver los árboles es gratis. Entonces imagínate la mente capitalista, comercial que hay detrás de todo esto para que todo el mundo sea subyugado. Capitalismo extremo como tal. Es interesante cómo en el libro se condicionan desde bebés, ¿no? Con esta llamada hipnopedia, ¿no? Pero, claro, creo que médicamente eso no es algo demostrable como tal, el hecho de que te reproduzca un sonido y de repente te induzcan. Pero ¿qué vamos con las publicidades subliminales? O con esas publicidades que de cierta manera nos implantan una necesidad y de manera inconsciente como tal. Se ha perdido eso. ¿Te acuerdas que antes cuando veíamos los programas, no, hay mensajes subliminales en las propagandas de Coca, lo que sea? Sí, ya. Entonces, ya no se dice eso, ya no nos recordamos. ¿Te das cuenta que ya se ha perdido eso? O quizás lo hemos normalizado tanto que ni siquiera nos hemos dado cuenta y nos crean necesidades. Puede ser. ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, en realidad me estaba recordando de algo que escuché últimamente acerca de un politólogo que se llama Durán Barba, ¿no? En realidad no estoy, digamos, del lado de él, pero siempre me parece interesante escuchar a la gente que también está en el lado opuesto mío, ¿no? Él decía de que en este momento, por ejemplo, ¿no? Hay 3 variables contundentes, ¿no? Para que, por ejemplo, se ganen ciertos gobiernos y no otros gobiernos, ¿no? Uno es, por ejemplo, el generar un ente al que se odie, primero. Segundo, el que el candidato, por ejemplo, haga mucha bulla, no importa lo que diga, porque lo que importa es que esté en la palestra. Y tercero, que antes, por ejemplo, las personas que no sabían muy bien por quién votar iban al cura, iban al intelectual del pueblo, iban a gente respetable o que se dedicaba de alguna u otra manera a pensar. Ahora, en cambio, la gente va a los influencers. Entonces, a través de esa triada, sí, según este señor, pues nos tiene... Bueno, hablemos de las castas. En la historia, pues ustedes saben que la sociedad está dividida en 5 categorías, ¿no? Tenemos los alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Los alfas son los intelectualmente superiores, los betas son profesionales y trabajadores especializados, los gamma son trabajadores intermedios, los deltas son un poco menos especializados y los épsilon que se dedican a los trabajos manuales y repetitivos. A la sociedad pues se la condiciona desde pequeño para amar su propia posición social. Por ejemplo, un delta no piensa que es injusto que no pueda ser un alfa. Lo que piensa es que ser un delta es maravilloso. Nadie se juzga su posición
social. La pregunta para ustedes es, ¿puede existir desigualdad sin que las personas perciban que están siendo perjudicadas? Muy buena pregunta. O sea, yo sí, creo que es más, creo que pasa a diario. O sea, las personas usualmente no se dan cuenta de qué manera están siendo perjudicadas al tomar decisiones minúsculas, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente voy a comprar ciertos tipos de productos. No me pregunto si estos, por ejemplo, si estas marcas de productos generan un trabajo correcto para las personas que trabajan allí. No, por ejemplo, no sé si están contaminando, no sé si de alguna u otra manera están defendiendo causas por las que yo estoy en contra. Nosotros tomamos un montón de decisiones y nos relacionamos con un montón de objetos que en realidad no somos capaces, digamos, de tener o de precisar de manera consciente los fenómenos. Y creo que tomamos decisiones, hacemos cosas y la mayoría de veces se nos escapa en realidad las cosas más centrales, más primordiales, diría. Jim, ¿qué piensas tú? Esa parte del... ¿Puede existir desigualdad sin que las personas perciban que están siendo perjudicadas de algún modo? Yo creo que siempre está en cada quien el cuestionarse. No creo que pueda ser posible, porque siempre estamos inconformes, creo yo. O sea, yo creo que siempre va a estar la comparación de digamos, un estrato medio, darse cuenta de que el estrato superior está gozando de otros beneficios en su trabajo, en sus ganancias, en propiedades, y siempre va a estar como ese resentimiento social, se puede decir. O sea, yo creo que siempre va a haber una inconformidad que va a ser la comparación. No creo que alguien pueda mantenerse fijo en no darse cuenta de eso, digo yo. Claro, a mí me causa mucha disonancia ese, Sí, cuando se dice resentimiento social como hecho. Lo que pasa es que... ¿Ya? Es que en el libro no hay. Es que, exactamente, un poco la situación es que nosotros tenemos ciertos conceptos concebidos por lo que vivimos. Desigualdad porque sabemos que unas personas tienen más, otras menos, y que lógicamente, o sea, nunca vamos a escuchar a un pobre yuju, yo soy pobre, Claro, ¿no? Claro. Hablamos de felicidad o de libertad porque estamos en un juego en el que nos prohíben cosas y nos quitan libertad, o queremos alcanzar ciertas cosas para poder ser felices, y tenemos esas definiciones porque nos pasan cosas que nos han hecho adoptar esas palabras y darles un significado. Pero ¿qué pasa si no necesitamos? Si la sociedad estuviera creada para no necesitar una definición de libertad o de felicidad o de desigualdad, porque todo el mundo está bien con lo que tiene. yo creo Que es lo que plantea un poco la historia. Yo creo que la diferencia entre el libro, que es un mundo utópico, feliz, y nuestra realidad es la que nosotros vivimos en competencia constante, sobreviviendo, siempre. O sea, competimos para adquirir más, competimos para crecer mejor como profesionales y adquirir ciertos beneficios. Y así, o sea, estamos prácticamente en la lucha del escalonamiento social. Todos están luchando, desde los tratos más bajos, porque sé lo que sé, ellos tratan de sobrevivir y trabajar y conseguir, y qué sé yo, y poco a poco ir construyendo lo que quieren. Entonces, ahí está la parte interesante del libro, que prácticamente viven en una comodidad en la cual no se cuestiona nada, y son felices porque aceptan y les han hecho aceptar que su vida, así como está, y los trabajos que hacen, repetitivo o no, eso es todo. No miran para el otro lado, como te decía el otro día, ayer te decía, son como caballitos que le tapan los ojitos solamente para que miren hacia el frente y cumplan una meta. Pero y ellos les sí tienen gusta esa mínimos meta. vitales, ¿no?
O sea, es decir, Claro. Claro, sí. entonces, bueno, yo creo que esa es una gran diferencia, ¿no? En relación a nuestro mundo. O sea, hay personas acá que sí no tienen un mínimo vital. Sí, o sea, están en situaciones tremendamente jodidas, muy difíciles. Claro, en la historia sí hay los mínimos vitales, o sea, por eso la gente no está conforme, pues no es que tiene que luchar por el pan de cada día, nadie se muere de hambre, no es que tiene que luchar por mandar la carpeta en 50 lugares para ver si la dan trabajo, porque no existe el desempleo como tal. No, tenemos hechos marcados aquí en nuestra sociedad, por ejemplo, en zonas marginales por completo. O sea, no le puedes exigir a un niño que va a una escuela que ni siquiera se alimenta bien, el mismo desarrollo intelectual, hasta de oportunidades como tal de una persona que tenga a sus hijos en mejores condiciones económicas y demás. Claro. O sea, son condiciones que estructuran. Y por supuesto, esa persona cuando va a ser adulta, que vive en condición de miserabilidad, tiene el deseo del progreso. Pero su deseo del progreso no es que se cuantifica y se lo considera como alguien que no lucha. Ujú. Alguien que solamente quiere vivir en la pobreza como tal. Y eso a mí me cabrea. Sí, se nota. Me cabrea eso de ahí por completo. Está obvio. ¿Realmente elegimos quiénes queremos ser o la sociedad ya eligió por nosotros? El psicólogo, claro. Sí, vamos a ver cuál es Él abre el camino. Sí, estaba justamente pensando voy a poner sobre la mesa un asunto que pasó el día de ayer. Estábamos conversando con con un par de jóvenes reales, ¿no? Es decir, No, perdón. O sea, a veces conversamos con jóvenes que no son reales. Por eso es. quiero decir de que a veces a mí me dicen joven, ¿no? Y yo cuando digo jóvenes reales quiero decir jóvenes de 18, Y estos jóvenes estaban ahí muy molestos porque habían un conjunto de injusticias, de cosas que, digamos, no funcionan bien en su universidad, ¿no? Y querían, bueno, que se mejoraran cosas. El asunto es de que cuando estos jóvenes estaban protestando, existieron problemas estructurales y no se pudo, ellos no pudieron, digamos, lograr lo que ellos querían, que era justo, según sus palabras, porque la mayoría, en cambio, de los otros jóvenes estaba inmutado, ¿no? O sea, veían con miedo consecuencias de que ellos pudieran hacer algo, aunque fuese justo, ¿no? Como todo. Claro, exacto. En este país. Exacto, ¿no? No sé por qué se me vino esa idea. ¿Me puedes repetir esta pregunta? Si realmente elegimos quiénes queremos ser o la sociedad ya eligió por nosotros. Claro, sí, no, allí sí es un asunto yo creería que es un asunto muy mixto. O sea, ¿hasta qué punto yo puedo decir que soy Hernán sin que eso signifique que hubo un padre que me puso su nombre? Sin que eso signifique que... Sin haber recibido influencia. Claro, o sea, es imposible de que, mejor dicho, ya a nivel psicológico netamente, no existe un yo sin un otro. Siempre el yo viene de la donación del deseo del otro. Pregunta, tú eres católico, ¿verdad? Ex católico. Ya, pero naciste en una familia católica. Claro. O sea, prácticamente yo soy católico porque mi familia ha sido católica. No que me Claro, es una creencia impuesta. o sea, no lo estoy negando por si acaso. Si soy católico, voy a la iglesia. Pero, o sea, es algo que de una manera u otra se me impuso, se me implantó. No la cuestiono porque estoy bajo la misma línea de creencia. Pero, o sea, yo me construí como el Jimmy que soy, o yo creo que hubieron ciertos preconceptos que me dijeron, este es el Jimmy y esta es la línea por la cual vas a ir. ¿Qué crees tú? O Milton, ¿tú crees que eres Milton por tus propias decisiones o hay influencia de la sociedad y de otras personas importantes o de tu en tu familia? vida para ser Claro, o sea, porque uno desde la etapa, no como tú nombrabas, Hernán, no desde bebés, niños, no va siendo condicionado en un nivel de crianza, disciplina, moralidad, quizás maltrato, quizás amor, tantas cosas que son condicionantes. Pero yo creo que uno
Cuando uno refuta todos esos hechos, ¿ya? De crianza, de lo que creí, puede ser moral, religión, condiciones políticas o demás, pero cuando tú refutas todos esos hechos es cuando uno, creo yo, que uno es cuando uno se empieza a construir como tal, porque toda esa base tú la destruyes y te quedas sin base, entonces tú te quedas en el limbo. Entonces ahí es cuando uno empieza en la búsqueda como tal, de qué es lo que, si eso no me satisface, pues ¿qué hay más allá, ¿no? De eso que creí y nunca lo critiqué o lo refuté y ahora estoy buscando algo, ¿no? Creo que ahí es cuando verdaderamente nos empezamos a construir como tal. Es que yo creo que aquí, todos los que estamos aquí, somos un grupo de salvajes. Me refiero, porque en el libro, el salvaje es aquel que, a pesar de que tiene el mundo feliz, Claro. que tiene todo construido de una manera en que nadie le falta nada, él está inconforme. O sea, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por un proceso larguísimo de construcción. Por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros, no sé, si no tengo las atribuciones, en la adolescencia quizás fuimos... ¿cómo se dice? Dejamos de ser creyentes. No sé, yo en el colegio tuve esa crisis de que quién es Dios, mucho Nietzsche, muchas cosas por aquí, y dije, no existe un Dios ese, pero luego lo volví a encontrar en muchas cosas. No lo he vivido. Entonces, nací católico, me cuestioné cosas en la adolescencia por ciertos libros, influencias que leí, y luego dije, no, sí, regresé a lo mío porque lo he decidido. No sé si a ustedes me ha pasado. Ay, a mí no. Sí. O sea, sí, hablando de la religión, sí viví una etapa en la que tú te cuestionas como tal la religión. Porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo me cuestioné como tal la religión. Yo he sido criada en la religión católica y de hecho yo era bautizo, confirmación, año bíblico y todos los sacramentos. Yo, niñita que iba a la iglesia todos los domingos. Y no he dejado de creer en Dios, ni llamar a Dios, ni de dudar de su existencia y de los milagros, y etcétera. Pero mi problema con eso es el humano que está implícito en el proceso. Sí comencé a cuestionar la iglesia, sí comencé a cuestionar los sacerdotes, la jerarquía que hay, toda la corrupción que puede haber detrás de las distintas religiones. Quizás el tomarse el nombre de Dios para hacer cosas buenas entre comillas y al final no lo son, eso sí me dio y me alejé un poco de esa parte de ser la niñita de la iglesia de los domingos y demás, pero como tal dejar de creer en su existencia o refutarme existe o no existe, a ese punto todavía no he llegado. El humano sí, porque el humano siempre será mi problema. Era existencialismo ateo, que me he olvidado del corriente de pensamiento. Yo creo que ahí sí como que me adoctriné un poquito solito. Yo no me adoctriné leyendo a Sartre, a Nietzsche y todo eso. Y ya luego como dije, no, si está Dios está por ahí, si no estaba en mi vida. Volvamos. Pero volvamos. Ok. Las oportunidades dependen del esfuerzo o del lugar donde nacemos. Hablando un poco de las clases sociales, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Milton. Digo, escúpelo. Ahí es que Sí, yo sí soy un creedor de que sí importan las condiciones como tal, claro. Y por tanto las oportunidades. Para eso existen políticas no sociales, económicas, de ayuda a aquel grupo social que no alcanza las condiciones económicas para poderse cubrir una educación, salud y demás. Lo terrible está en la corrupción, como he dicho, de que no se optimizan esos recursos, ¿no? Y a las personas que son y a las personas que se requieren esos recursos. Yo estudié en una universidad pública, creo que aquí todos estudiamos en una universidad pública, ¿ya? Sí. Encontramos esa oportunidad. Creo que hubiera sido difícil para mi familia tratar de cubrir una universidad privada como tal, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando esas políticas no son óptimas y se dan las peores condiciones? Tenemos ejemplos claros, ¿no? Salud, oportunidades laborales como tal, pero también son las condiciones estructurales, ¿no? O sea, hablamos de condiciones estructurales como las condiciones de tu medio en que esa persona se desarrolla,
no son las mismas condiciones de un lugar donde carece de todos los servicios básicos, o si hay un servicio básico son deplorables, que en un lugar donde tienes todas las condiciones. No va a ser lo mismo el nivel de educación que adquieres entre un colegio público quizás y un colegio privado. No es el mismo nivel de alimentación también, porque o sea, no es lo mismo alimentarte que sobrevivir con te comas un pan al desayuno. Muchos niños en la escuela pública van con un pan y una leche, y quizás hasta con una rosquita, ¿ya? Ujú. Y cuando las condiciones económicas son mejores, vas con un desayuno balanceado. En una escuela pública el niño no desayuna y regresa a casa y quizás espera un arroz con huevo, o quizás, y no estoy siendo peyorativo con eso, pero es el nivel de nutrición como tal. Entonces hay condicionamientos, y por supuesto que tiene un padre o una madre que se está esforzando por darle lo mejor, pero hace lo mejor ese ser humano por ese ser, ¿ya? Y a mí lo que me molesta cuando se dice que no son son cómodos. No, dile pues al albañil que se tira 3 sacos de cemento por luchar, por darle lo mejor al niño en lo que puede, o a cualquier trabajador, porque el asalariado es un trabajador como quiera, se esfuerza en el lomo y a veces no alcanza las situaciones, pero se trata de lo mejor. Entonces sí, depende de las condiciones externas para el nivel de desarrollo. En otras palabras, el pobre no es Mi pobre hijo porque se va a dar riña con cualquiera que se pare y me diga el pobre es pobre porque quiere. es que voy a decir que debe haber acciones. Ay. Bueno, claro, sí, son las condiciones. Las condiciones lo por tanto, hemos visto gobiernos con ciertos programas sociales, no quiero ser político, pero que han dado facilidades para que ciertos niños ingresen a programas, o ciertos jóvenes tengan la oportunidad de estudiar en el exterior y después regresan al país con mucho pensamiento, mucho conocimiento y aportan, ¿no? No sé qué hay de eso en este último gobierno, pero bueno. Pero la cosa es que es importantísimo, creo que en cualquier nación, siempre dar los recursos para que esas nuevas mentes vayan gestándose, ¿no? Y tengan las oportunidades para desarrollarse como tal, porque es increíble, ¿sí? O sea, si yo teniendo un perrito, si le compro mejor comida, el perrito hasta el pelo le brilla más, le cae el pelo. Imagínense las condicionantes de un niño que tenga una buena alimentación, un buen desarrollo mental, entonces cerebral, entonces imagínense. Sí, yo lo que veo un poco es que yo escucho muchísimas veces de gente, ¿no? Hablando de asuntos, por ejemplo, como la colonización, ¿no? ¿Por qué nosotros fuimos los colonizados y no al revés, ¿no? ¿Por qué no colonizamos Europa y Europa nos colonizó a nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, el desarrollo en armas? ¿Cuál fue el desarrollo en relación a los animales que trajeron? ¿Cuál fue la alimentación que luego, cuando fuimos colonizados, se hizo, digamos, que tuvieran los indígenas propios de acá? Esto de acá lo digo porque en general siempre las condiciones materiales son absolutamente importantes. O sea, yo no creo que pueda haber una realidad de personas de personas que no salgan, digamos, por encima, digamos, que no salgan para arriba, ¿no? Que progresen sin las condiciones necesarias para eso. O sea, es absolutamente, para mí es indubitable, y el gran problema es que existe mucha gente que han creído totalmente, ¿sabes qué? Esta tontera es sencillamente porque no se esfuerzan. Un poquito más, claro. Sí, porque por ejemplo, mira mi caso, yo salí adelante, y por ejemplo, la diferencia cuando yo he visto este tipo de cosas es que uno salió adelante porque tuvo apoyo de los padres, porque tuvo 3 comidas, porque tuvo afecto, porque los padres inclusive le ayudaron con algo de dinero para que comenzara a emprender, o sea, y el otro no tuvo ninguna de esas cosas. O sea, Claro. Es como al año pasado
estaba conversando con un médico anestesiólogo que estaba ya jubilado. Y me dice, hermano, tú no sabes, yo lo conozco a él, que también estábamos en el Florón, por eso en San Pablo, no sé. Y decía, yo compartía droga con ellos, pero yo traté y salí adelante, estudié medicina y salí adelante y prosperé. O sea, ¿por qué ellos no lo hicieron? Porque creo que ese es un caso de uno en 1.000.000, que tenga la mentalidad de querer salir de todo eso y estar en contra de la corriente de todo ese asunto. No es que los otros tampoco estaban perdidos en la droga, sino que no veían esa salida. Entonces, definitivamente a veces se romantiza eso de yo, o sea, alguien que viene de abajo, yo pude hacerlo porque no todos pueden hacerlo, pero en realidad, o sea, hay una serie de condicionantes, exactamente, de apoyos, de vías. Claro, sí, es que uno no llega al podio sin ayuda. Claro. O sea, él lleva el podio. Yo solamente me agradezco a mí porque gracias a mí es que estoy aquí tan completamente hay mucha gente que dice eso. Sí. ¿Ya? Snoop Dogg. O sea, están Snoop Dogg está ahí por la empresa musical. irrealizados por completo. O sea, tú llegas al podio, al lugar más bajo por condición. Claro que sí. Alguien confió en ti, alguien te da la mano. Al carajo, no sé, pero estás ahí. Te motivó. Así sea que te haya dicho, vamos Jimmy, que tú puedes. Sí, eso fue ese impulso. Claro, o sea, Así es. ¿Ustedes creen que la sociedad necesita jerarquías para poder funcionar? ¿O podríamos perfectamente vivir sin ellas? No me acuerdo si fue Platón que hizo... ¿Fue Platón? No, el que no, hizo como un diagrama de cómo debería funcionar el Estado. Que deberían ser los sabios, los que gobiernen, y debajo está el poder militar, y luego... ¿Y por qué no nos están gobernando los sabios? Porque los no tan sabios están en el poder, en una gran esfera. Entonces ese es el detalle, influencers, o sea, no está pasando. Pero, o sea, no sé, ¿tú querías opinar sobre eso? Sí, ahora estoy leyendo, ¿cómo se llama? La mano izquierda de la oscuridad. Es un libro de Ursula Le Guin, K. Le Guin. Y hay un rey, un personaje que es un rey, que es un rey de un mundo, pero no es nada inteligente ese rey, ¿no? O sea, tiene quizá otras cualidades, ¿no? Quizá las cualidades sean las de tomar las decisiones más adecuadas, o tener un carisma particular que ayude a que la gente esté unida, más que todo quizá, ¿no? Pero lo digo porque yo sí considero que las jerarquías son absolutamente importantes. O sea, ahora, lo que haga cada jerarquía y la corrupción propia de cada jerarquía, eso es otra cosa. Pero Goethe tenía una frase, ¿no? Prefiero la injusticia que el desorden, decía, ¿no? Porque si hay injusticia, si hay injusticia, ya hay injusticia, ¿no? Pero si hay desorden, entonces ni siquiera se puede estructurar la justicia. O sea, es absolutamente, para mí, ¿no? Es absolutamente relevante el que existan jerarquías y que esas jerarquías tengan sentido, tengan razón, no sean porque vino un dictador y aplastó a los demás por fuerza, ¿no? Sino porque realmente tiene sentido de que esas jerarquías actúen. La iglesia mismo, ¿no? Estaban hablando de la iglesia católica. Yo soy ex católico, no anticatólico, ¿no? Soy ex católico, justamente porque considero que la iglesia es fundamental, ¿no? En este momento, por ejemplo, bueno, es un pensamiento mío, ¿no? Que quede claro, ciertos protestantes neopentecostales, no todos, pero ciertos protestantes neopentecostales, por ejemplo, tienen una cercanía tremendamente fuerte con Donald Trump y están siendo financiados por Donald Trump a nivel mundial. El catolicismo antes lo que dice, ¿no? Es hay que generar comunidad. En cambio, este tipo de protestantismo neopentecostal lo que dicen es el individuo es lo que importa y mi relación personal con Cristo, ¿no? Bueno, ahí entran asuntos más teológicos, pero lo que está debajo es el poder de uno frente al poder de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que siempre las jerarquías son absolutamente necesarias, importantes si es que tienen sentido, si es que tienen razón, y ahí el problema es la corrupción.
Puedo hacer una pregunta, no sé si te incomoda. ¿Por qué terminó esa relación? ¿Por qué es ex? Ah, ya. Bueno, muy específicamente fue por el aborto. Específicamente por eso, ¿no? Es decir, Hacemos de eso. sí, Pero, o sea, porque estás a favor de... porque o- yo estoy a favor de la decisión de la mujer, con ciertos límites, ¿no? Que están, digamos, regidos por el sensocentrismo, que dice que se puede quitar la vida de un feto hasta el momento en el que no exista un desarrollo neurológico, es decir, hasta que no tenga dolor. Entonces, si no tiene dolor, se puede acabar con la vida de ese feto porque no va a sufrir. Y frente a el sufrimiento que está teniendo una niña que ha sido violada, o una mujer que ha sido violada, O que no o que no tiene tiene recursos. recursos, o que está desesperada por X razones, o que está enganchada con la droga, o un montón de situaciones en donde es imposible, digamos, que esta mujer no decida abortar, porque ya no tiene que ver con lo que yo quiera o no quiera, tiene que ver con lo que quiera cada mujer en esa situación. Entonces, frente a eso, para mí es un problema de salud que tiene que ser resuelto con criterios claros, y eso evidentemente me distancia de la iglesia. Mira qué curioso disculpe que me interrumpa tanto, sino que me hace curioso, me resuena porque de alguna manera en el libro hablan de la eugenesia, ¿verdad? Ujú, sí. De elegir cómo la gente va a nacer de tal manera. Claro, dentro del libro se obvia la parte maternal, no hay papás, no hay mamás, porque todos son creados por probetas básicamente en un Laboratorio. laboratorio. Qué asco las mamás, los papás, qué asco. Exactamente, Sí, entonces sí. no hay esa como concepción que un poco considero yo que está diseñado así por el tema de que en el caso de las mamás, cuando somos hay un amor intrínseco dentro de ese vínculo madre-hijo, entonces como busca obviar algunas emociones, sentimientos y demás, entonces Yo por creo eso que- se anula. Yo creo que evita a los padres para evitar sesgos. Yo creo que sí. De alguna manera u otra. Puede ser. Lo dejo para que de tarea. Hablemos de el condicionamiento y la hipnopedia. Sabemos que la hipnopedia es el aprendizaje durante el sueño. No sé si está científicamente probado o no. Sé que sí se recomienda, a veces cuando uno está embarazada, que sí que pone la musiquita y la no sé De qué, Mozart. porque creas ciertas vibraciones, ondas ahí y tal. Y también pasa mucho, y me parece con ciertos psicólogos lo recomiendan, estar escuchando, que ahí ya raya un poco en la psicología positivista de sí, yo puedo, soy el mejor y tal, para que Claro, te lo tú claves te en la la creas. cabeza, exactamente. Entonces un poco de eso es lo que sucede en el libro. Los niños son condicionados desde pequeños. En este caso se les presenta algo desagradable y se asocia con algo. Por ejemplo, tú nombrabas lo de la naturaleza, Ajá. que los enseñan a odiar la naturaleza o a no prestarle atención porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Con la finalidad de crear personas que automáticamente deseen lo que el sistema quiere que deseen. ¿Ya? En este caso pues no se necesita convencer al adulto porque fabrican los deseos desde la infancia netamente. Y es mucho más profundo que la censura, porque obviamente pues la censura te dice no puedes leer esto, como en el caso de 1984 o de Fahrenheit, que te imponen no hacer algo. En este caso tú ya estás condicionado para ni siquiera desear hacerlo. Ajá. Ya, tú ya no tienen que prohibirte leer porque tú no vas a querer leer. Entonces, ¿cuántas de nuestras propias ideas nosotros realmente hemos elegido y cuántas simplemente las hemos escuchado tantas veces que las hemos interiorizado o las hemos adoptado para nosotros mismos? Newton, ¿algo que decir? Déjame pensar. Guardar. Sí, yo sé. Sí, o sea, yo estoy casi convencido de que mis ideas en realidad no son... No son 100%. No, creo que quizá ni el 1% es mía. O sea,
yo tengo como pequeñas versiones que voy reflexionando mínimamente. Es como si a mí me hubiesen pasado, digamos, una escultura que ha sido esculpida por generaciones y generaciones de personas, y yo hago por ahí unos puntilleos con el cincel. O sea, es absolutamente básico, mínimo, los retoques que yo pueda hacer a eso que yo considero mío. O sea, cuando yo, por ejemplo, pregunto ¿cuál es el color que me gusta? A mí me gusta el verde, ¿no? Pero y yo creo que ese gusto viene de lo que, o sea, de no sé, ¿no? Yo puedo argumentar yo cualquier cosa acerca de eso, pero en realidad prácticamente todos mis deseos, todas mis pensamientos vienen de cosas que he leído de gente, vienen de cosas que he visto, de películas, vienen de cosas que me han impactado de alguna u otra manera. O sea, y yo creo que son mis ideas, pero en realidad es una cosa muy mínima, o por lo menos yo lo veo así. ¿Sabes que justamente me resonó eso del tu color favorito? ¿De dónde viene? Y yo creo que todos estamos condicionados, pero me gusta el azul y el verde. Y creo que como hombre me gusta este tipo de colores. Además, podría usar mucho el rosado porque estamos condicionados que el rosado es de niña y el azul es de niño. Entonces yo creo que justamente vamos ahí de que todos estamos condicionados. No quiero meter mucho en teoría de género, pero todos estamos condicionados a que nos gusten ciertas cosas, que nos gustan los carritos, los Hot Wheels del niño, y que, qué sé yo, las niñas juegan con muñecas. O sea, sí estamos condicionados. No está tan lejos de la realidad del libro. Sí. Ya, siguiente pregunta. Sí. Paso. ¿La educación sigue siendo la herramienta para progresar o también puede servir para mantener diferencias sociales? Escuchemos al docente. El docente. La educación sí puede ser como un condicionamiento, ¿ya? Creo que está Sí, diseñada. o como adoctrinamiento como tal. Creo que lo que hace, decía Pablo Freire, ¿no? Que el conocimiento es que simplemente el ser que está recibiendo la información no sea una vasija o una esponja, claro, sino que sea crítico con eso que recibe. ¿La mayéutica? Como que hacer nacer las ideas. Exacto, ya. Crítico con lo que recibe, ¿no? No una información vaga, sino una información que sea dinámica como hecho, ¿no? Como que simplemente te aprendes una ecuación o haces un procedimiento o te aprendes una fecha o tal cosa, pero ¿qué hace esa información dentro del ser que está, o niño, adolescente o adulto en las universidades que reciben esa información? ¿Qué hace? ¿O esa información es netamente estática o es dinámica como hecho? Yo creo que la educación sí tiene un sesgo como tal. Y hay educación de niveles de educación, ¿no? Escuelas públicas, escuelas privadas de élite, ¿ya? Donde te van y formas un capital social, un capital económico. O eso que escuchamos, ¿no? Que te educan para ser empleado, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí puede servir como una herramienta de adoctrinamiento como tal. Claro que sí. ¿Y hay que copiar o...? ¿Hay que copiar o...? Da contexto para que se sepa. Lo que pasa es que la prefecta de Esmeraldas concientiza, porque para mí no es otra cosa más que eso, que o sea, al final del día la educación, ¿para qué? ¿Para qué? Literalmente. Ya fomenta el hecho de copiar, bueno, si no sabes tal, lo importante es pasar, terminar la escuela, como que no importara el método, ya del esfuerzo de estudiar, de aprender, de ser responsable, de ser honesto, porque copiar es ser deshonesto. Y ella dice, bueno, yo copié y hoy en día soy prefecta, y probablemente si le dan el voto será alcaldesa de Esmeralda, que creo que para eso es lo que se postula, y lo hice con orgullo. Sí, pero a mí lo que más me sorprende es la incapacidad de todas esas personas de no refutar eso de ahí. Eso, justamente eso estaba pensando. De simplemente Nadie causar ha dicho nada de eso, o sea, ser chistoso y no tener capacidad de refutarlo como tal. ¿Sabes por qué pasa Porque eso? a mí Porque lo que aplaude.
Es que yo quedé impactada. Porque a mí no, yo no contrasto el hecho del amor, del hecho moral, porque todos nosotros caminamos una senda del ser humano imperfecto. Ajá. Así Pero es. estás considerando de que, o sea, estás diciendo implícitamente de que eres capaz de hacer cualquier cosa por obtener un hecho o una acción. Y los jóvenes ven eso. Eso, Yo o sea, soy perfecta. Eres una Claro. perfecta. ¿Quién te hizo llegar a ese? Y me estás diciendo eso, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Para qué estudio? ¿Cómo estás llevando tu administración si me estás diciendo que eres capaz de hacer cosas reprochables por conseguir un fin? O sea, Aparte que al ser una figura política, pública, que todo el mundo la escucha, si yo soy docente y el día de mañana encuentro a alguien copiando y quiero decirle, oye, esto no es correcto, no está bien, me va a contestar, ¿qué importa si al final aquí tenemos prefectos, presidentes, Asambleístas. asambleístas? O sea, ¿para qué estamos perdiendo tiempo aquí? Esto es mero papeleo para tener un título. Le voy a decir, Ya. cuidado que estás hablando con el próximo alcalde. Exactamente. Totalmente. Entonces, eso es básicamente lo que un poco se juzga, porque no hay que decir, bueno, nunca nadie copió o nosotros aquí somos los más perfectos y nunca hemos tenido un acto de deshonestidad, porque probablemente no es así, pero vamos es a que si tú tienes un impacto en la sociedad, ¿por qué generar eso que no es positivo? ¿Ya? Totalmente, y sentirse orgulloso de eso. De hecho, porque si yo lo he hecho bacán, yo lo interiorizo, no, lo hice, No. pero no ando por ahí deflorando eso ahí y condicionando que todas mis acciones las consigo de manera irregular como tal, ¿no? Yo, como les contaba, hay muchos jóvenes, hablo de Puerto Viejo porque conozco esta realidad de esta ciudad, no puedo hablar de otra. Hay muchísimos jóvenes que aspiran a trabajar en el municipio, o sea, que hacen sus gestiones, sus grupos, por ahí me están escuchando, y su ideal es ser empleado municipal, o sea, esa es su meta para ganar un puesto de trabajo y su nivel de influencia. Entonces, eso es lo que vamos, esta es una sociedad que estamos viviendo en la cual ser influencer se le va a pesar mucho más sobre estudiar en tu carrera. ¿Pero por qué? Porque las condiciones se han prestado para eso. Eso. Si te vas por la calle a 5 de junio vas a ver el local que dice el ingeniero de las hamburguesas, el doctor del sabor, porque son profesionales que han tenido que emprender y dejar sus profesiones. O sea, esta es un poco, no es una decadencia porque igual sea lo que sea, son personas que están saliendo adelante con lo que pueden. Claro, O sea, exactamente. no castigo el emprendimiento, quizás me Eso. verán también en un negocio, pero eso es lo que se Son está un poco prestando. las condiciones. Las condiciones. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasaría si a nosotros desde pequeños nos dijeran qué trabajo tenemos que hacer para toda la vida? O sea, si a ti te dijeron, tú vas a ser odontólogo, vas a ser psicólogo, por allá vas a ser ingeniero civil y ya. Y no pueden como salirse de ese constructo o de esa indicación que les han dado, y eso es, así a ti te guste ser ingeniero civil, no, mijito, usted es odontólogo. Sí, muy buenas. Que de repente sí pasa un poco en esto de los padres que quieren ver sus sueños a través de los hijos y Ajá. te dicen qué ser. Ajá. ¿Qué pasaría si eso se normalizara en toda la sociedad? Y se implantaron como Y tal. claro, Que nacieras para eso, nada más. sí. Porque ahorita se cuestiona mucho el no, sigue lo que tú quieras hacer para que de repente no seas un ser humano o profesional frustrado porque estudiaste o desperdiciaste tu tiempo en una carrera que de repente no te gusta y tal. Y como que trabajamos y luchamos para quitar eso de vivir de la sombra de los sueños de otro. Pero ¿qué pasa si se normaliza? O sea, yo no tuviera problemas si me pusiera para que trabajara en lo que sea, no importa. Si ya me dan el cargo de... Estoy en el carro. Si no me tengo que esforzar tanto para buscar. Y sobre todo, en realidad, si trabajara 2 o 3 horas diarias. Y si el resto, y si ese sueldo me sirviera para que durante el resto del día yo pudiera dedicarme a lo que yo quiero. O sea, no tuviera ningún problema con hacer el trabajo que sea, siempre y cuando hubieran esas condiciones. Claro. Las mínimas vitales. Ujú. Claro, porque lo terrible sería que no vivieran esos condicionamientos y tan solo se centren en algo. Ya está diseñado, porque yo creo que el ser humano ya eso es lo que nos hace ser humano, ser
buscar, dicen peyorativamente, la pata al quinta, ¿cómo? La quinta pata del La gato. quinta pata del gato. o buscar esas inconformidades, o sentirte desgraciado, feliz, infeliz, ¿no? Son esas confrontaciones internas de querer cambiar en algo, lo que llevas mucho tiempo haciendo. Todo el mundo, todo el ser humano es así, ¿ya? Por más cosas sencillas socialmente que haga, quiere cambiar eso de ahí. Y de cierta manera lo hace, pero me parecía inhumano, ya no sacarían esa condición humana si tan solo estuviéramos condicionados a una sola tarea por el resto de nuestras vidas. No, yo no creo que podría vivir así. No, romper ese premote toda la vida. Ahora hablemos del soma, como para ir dando fin al episodio. El soma es una droga que permite escapar temporalmente del dolor, porque en realidad en la obra no es como que no exista el dolor, sino que se suprime mediante esta droga, ¿no? Ya cuando uno siente ansiedad o le está queriendo dar tristeza, dolor, incomodidad, algo, la droga. Entonces, la pregunta ¿es posible ser realmente feliz si nunca experimentamos tristeza? ¿O es realmente felicidad si para conseguirla necesitamos estar permanentemente anestesiados? Interesante. Las grandes, creo que el ser humano se mueve por muchas pasiones, ¿no? Ya. Y esas pasiones vienen a raíz de los sentimientos, amor, odio, desprecio, felicidad, tristeza, ¿no? Claro, no, para bien o para mal es parte de nuestra historia y es parte de esa defensa, ¿no? Si tú crees en algo y yo creo en esa defensa y tú no crees, yo me formo un grupo, se forma un grupo y nos armamos una discrepancia terrible, ¿ya? Pero son esas diferencias que nos hacen valorizar como humanos, como tal. Claro que eso ha traído grandes problemas a nuestra sociedad, ¿no? Guerras, muerte, tantas cosas destructivas, ¿no? Tan tristes muchas veces. Pero también eso ha traído grandes heroísmos del ser humano, grandes actos altruistas. El amor por un ideal, el sacrificio por algo, el amor de una madre, el amor por un animalito, el amor por lo simple, la contemplación. Son esos ángeles y demonios de nosotros, ¿ya? Que si yo tuviera la oportunidad de rediseñar al ser humano, yo lo hiciera tal como es actualmente. O sea, dices que hay que experimentar el dolor para encontrar Por supuesto, sí, exacto, sí. Dice Schopenhauer que la vida es un dolor porque siempre estás con necesidades como tal, y alcanzas algo y te surge otra necesidad y siempre se vive el dolor, la vida es un dolor como tal, ya. Y también vamos a dar otro. Sí, o sea, yo creo que eso sí es un fenómeno antropológico. O sea, ahí sí, no se puede escindir al ser humano. No hay una... No hay un ser humano que de alguna u otra manera no perciba, así sea de manera muy, muy sutil o mínima, las pasiones que tenemos, ¿no? O sea, que han existido en las historias, ¿no? O sea, en estas historias. Las vivimos, las padecemos y nada, o sea, justamente ahora recuerdo, por ejemplo, los niños, ¿no? O sea, los niños lo que hacen es tener a flor de piel todas las emociones humanas y poco a poco, dentro de los moldes, que un poco es también lo que hemos estado hablando, ¿no? Se va moldeando este niño, ¿no? Ahora se me viene muy, muy claramente, por ejemplo, ¿no? Es usual de que un niño de 3 años aproximadamente comience a masturbarse, por ejemplo. Y se comienza a tocar, lo que se dice usualmente es o no te toques, se le dice al niño, o se comienzan a dar excusas, ¿no? Por ejemplo, no, lo que pasa es que quizá no le han lavado bien o no le han aseado bien, ¿no?
se niega la naturaleza sexuada de nosotros, se le hace después tener vergüenza al niño, se reprime, que no está del todo mal, ¿no? Hay que limitar también ciertos deseos porque si no fuera caótico y violento también todo, pero sí, estamos en eso, estamos en esa dialéctica, digamos. Yo opino, me hizo recordar al profesor de filosofía de Cristo Rey que decía: ¿nacemos con pudor o desarrollamos ese pudor a la medida que vamos creciendo? Pues yo creo que en la obra se relata una utopía toda cuadrada, estéril, basada en la dominancia y el control, y de alguna manera se siente triste, para mí, concepto. O sea, esa falta de pasión o de emociones que tiene el picante, se puede decir. Otro me dirá que estoy loco por creer estas cosas, pero a pesar de que nosotros vivimos un mundo imperfecto y no tan feliz, creo que en esto está el gozo, ¿no? De lo inesperado, de las circunstanciales, de los estímulos. Somos seres que estamos rodeados de estímulos y eso nos hace cambiar por dentro, ¿no? Es parte de la teoría de evolución, tantas cosas. Yo creo que me parece más lindo una vida con esfuerzo, una vida que te va dejando moretones, ciertos raspones, cicatrices y calachas, como dice, que es una vida en la cual naces y creces sin ningún tipo de dolencia. Para mí, de alguna manera, esto es un poco la felicidad, para mí. Yo quisiera preguntarles a ustedes si han pensado si existe el soma, o sea, en esta sociedad actual, ¿no? ¿Y qué podría parecérsele al soma? ¿Hay algo que ustedes digan, esto de aquí se le parece un poquito? Yo creo que pueden parecerse las redes sociales. Son una anestesia. La gente con eso, si tengo ansiedad, voy a ver el TikTok. De repente tengo depresión, pero no quiero abordar el sentimiento, me pongo a ver a gente que juega en YouTube, porque ahora hasta eso hay. Que uno está ahí perdiendo tiempo de vida viendo a otros jugar. Entonces yo creo que el soma actualmente, el soma de nuestra sociedad es las redes sociales. Son nuestra anestesia, son nuestra vía de escape para cualquier cosa que nos incomoda o que no, a lo que no queremos hacerle frente como tal. Sí, yo de acuerdo totalmente. Pero serían la parte, porque generalmente uno cuando tiene mucha carga, ¿no? Uno busca escapar a algo, ¿no? Claro que lo que se ha hecho es como que aprovechar ese escape y pum, te tiran esa red social, sea música, quizás hasta la misma literatura como tal, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero creo que es algo natural de nosotros querer escapar de, ¿no? Claro que creo que lo maravilloso sería querer escapar a algo, por ejemplo, en simplemente sentarte y pensar y ver algo, quizás ver un detalle en tu mismo medio que te sabe que nunca lo viste, ¿no? O quizás la contemplación, ¿ya? Pero creo que el soma como tal es algo intrínseco a nosotros, pero el hecho está cuando se aprovecha esa escapada y te ponen algo para sacarle una revitualidad económica o lo que sea. ¿Ya? Eso. Sí. Un poco en base al comentario de Jimmy, yo lo que vengo diciendo desde ayer es que a nosotros lo que nos gusta es sufrir. Si nosotros sufrimos, eso lo entendemos como felicidad. Básicamente un poco va de la mano, porque, o sea, como que inclusive podemos hablar laboralmente, o sea, como que si yo no estoy estresado, como que si no me está pasando nada, yo ya no estoy como logrando cosas y va disminuyendo la escala de felicidad a lo mejor. Entonces, eso, que nosotros tenemos concebido el sufrimiento como felicidad. Es porque somos inconformes. Sí. Somos seres imperfectos e inconformes. Puede existir felicidad sin libertad o existe libertad si nunca aprendiéramos a desearla como tal.
que era un poco lo que te preguntaba anoche, ¿qué es la libertad? Porque la definimos en base a lo que nos pasa, pero si nosotros no necesitáramos, ¿existiría la palabra, existiría esa definición como tal? ¿Tú qué opinas de la libertad? O sea, lo primero que se me viene es la diferenciación del discurso legal, ¿no? O sea, libertad positiva o libertad negativa, ¿no? Entonces, existe la libertad como una ausencia de cadenas, o existe, digamos, esta libertad en la que yo puedo sencillamente pues tomar las decisiones que me den la gana, ¿no? O sea, es la libertad algo que, digamos, que viene de intentar conseguir deseos que me van naciendo espontáneamente, entre comillas, o qué sería esta libertad, ¿no? O sea, yo sí creo que la capacidad de decidir es determinante. No se puede, estamos obligados a elegir, ¿no? Decía Sartre, y de ahí no se puede escapar. O sea, es imposible que no tomamos decisiones en este mundo. Y por otro lado, ¿no? Desde en cambio un poco más la escuela de Dussel, de la filosofía de la liberación, es absolutamente relevante poder tomar esas decisiones que tomemos sin que haya alguien que nos esté apuntando la cabeza, ¿no? o que nos esté obligando a tomar esa decisión, ¿no? Ya con nuestros propios deseos y con nuestras propias restricciones es como que demasiado, diría yo. Pensé que ibas a decir que ibas a pensar en la diferencia en la típica libertad y libertinaje. Siempre ponen ese ejemplo. Yo creo que libertad, en resumen, para mí es que te dejen ser tu esencia, tus decisiones, sin que te lo impidan. O sea, y para mí, libertad a la que si se la deja hacer, va en contra del Código Penal. Claro. Exactamente. Ese sería un murito. Pero entonces, Pero siendo que hay un límite, hay un murito, somos libres. O como dice la camisa aquí de mi estimado, la libertad existe tan solo en la tierra de los sueños. ¿Quién me decía? No recuerdo. Muy Tema de Schiller. interesante lección de vestimenta. Es que sí, en la tierra de los sueños no hay limitaciones, ¿no? Porque ahí subyace en el inconsciente, están estas imágenes, estos simbolismos. Es que yo creo que para eso han nacido las regulaciones, para controlar el comportamiento humano, porque como humanos somos caóticos. Claro. Hay Es deseos una libertad limitada. Hay deseos destructivos, ¿ya? Uh-huh. Hay deseos totalmente oscuros por completo y se tiene que limitar de alguna manera eso, ¿no? Bueno, claro, yo creo que vivimos una libertad condicionada, como he dicho. Sí, en realidad es eso. Sí. Bien. Para finalizar, una pregunta bastante interesante. Si ustedes fueran responsables de gobernar una sociedad y pudieran garantizar que nadie sufriera hambre, que no hubiese que atravesar guerra, pobreza, depresión, pero a cambio tuvieran que limitar radicalmente la libertad individual, ¿lo aceptarían y por qué? Una respuesta honesta, porque obviamente basado en lo que estamos hablando aquí y tal, y defendiendo lo que nos pasa, podemos decir, bueno, no, porque vivir es tal, pero si honestamente tuvieran que tomar la decisión. Bueno, yo recurro a la experiencia de mi hermana, ¿no? Mi hermana vive en China y ella dice que allá hay restricciones muy puntuales, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, al esposo se le quedó botado un celular una noche. Al siguiente día el celular estaba ahí en el lugar peatonal donde lo había dejado, ¿no? Es un lugar que, eso sí, es hiper vigilado, hay cámaras por todas partes. Pero sin embargo, ella puede estar a la hora que sea, en el lugar que sea, nunca me dice que ha sentido miedo.
siempre es muy agradable todo, la economía funciona tremendamente bien, y aunque hay ciertas cosas de las que no se pueden hablar, como críticas, por ejemplo, al comunismo, al Estado comunista, sin embargo, pues en general se funciona muy bien. O sea, no hay libertad de expresión como la que se conoce acá, pero la inmensa gran mayoría está saliendo de la pobreza y está viviendo una vida muy buena o cercana a lo que quieren vivir. Cómodo. Ujú. O sea, en otras palabras estás diciendo que de alguna manera u otra. Lo tomaría. No. O sea, tomaría la decisión claro, de tomaría la sí. decisión de que sí, pero prácticamente estás diciendo que al igual que el libro, la única manera en la cual haya orden, que todo sea igual para todos, de alguna manera tiene que ser bajo un control completo Claro. y sistemático. Y un poco Aunque yo creo que no se puede llegar verdaderamente a un control completo y sistemático. Claro. O sea, Siempre va a haber el grupo de la rebelión. sí. Claro que sí, pero prácticamente es, o sea, el ejemplo de China, por ejemplo, que haya libertad de salir por la noche, que todos hemos controlado. Por ejemplo, creo que en Países Bajos, el ratio de personas presas es súper bajo. Claro. Es súper bajo, porque es una sociedad que tiene todos los recursos, tiene ciertas o sea, cosas permitidas, como las drogas son permitidas, pero eso mismo las personas lo regulan. Es una sociedad, obviamente, primer mundo. Entonces, está dejando carta abierta en ese sentido. Ellos llegan a En una Dinamarca sociedad. también funciona bien. Ajá, se te da bien. Pero no, y creo que es parte del pensamiento de ellos, porque tú no puedes traer ese modelo acá al Ecuador. Sería un despelote. Entonces, por ejemplo, creo O que. sea, si nos dan soma a lo mejor. Puede ser. Yo cuando leí el libro, yo decía, chuta, una vez probar Soma debe ser interesante. Claro. Sí, puede ser. Interesante. O sea, en realidad. Requerimos un poquito de mano de obra. Lo que pasa es que yo pienso que a pesar de que nosotros en primera instancia como que choquemos con la historia del libro, porque obviamente nosotros vivimos algo completamente distinto y podría ser tomado desde el punto de vista de como quitarnos por completo libertad, que si nos ponemos a pensar un poquito más tampoco es que tenemos libertad desmedida. Es un sistema que moldeándolo en ciertas cosas funciona. ¿Ya? Y ya tenemos el caso aquí, China, por ejemplo, en Dinamarca, Países Bajos, que se han tomado ciertos conceptos parecidos a los del libro y funciona. Económicamente hablando en Estado. ¿Ya? O sea, tampoco no es tan descabellado. Lo que pasa es que obviamente nosotros lo estamos analizando desde nuestra perspectiva y todo lo que podemos sentir que se nos impediría si estuviéramos bajo un régimen. Pero ahí también viene un poco la parte que yo a veces le digo a Milton de lo que me pasa con la inteligencia artificial. Yo hoy sé qué cosa sí es verdadera, qué cosa sí es falsa, porque traigo historia. Pero hay un punto que mi hijo no sepa diferenciar qué fue real, qué no fue, y se crea todo lo que le dice la inteligencia artificial. A nosotros nos puede chocar el modelo de un mundo feliz, pero probablemente las generaciones futuras que se adapten a ese sistema no le verían problema. O sea, nosotros le vemos problema, porque traemos historia, pero a lo mejor la gente que se desarrolla bajo ese nuevo mecanismo Claro, aún así hubiera. no le ve tanto problema, pero claro, es indiscutible que en todo momento va a existir la rebelión, porque del hecho de que nos prohíben cosas ya lo vemos. Yo me imaginé, yo qué sé, dentro de unos 30 años más o menos, 30, quizá 40 años, ver a los que ahora son adolescentes que tendrán 40 por ahí más o menos, farmeando Aura. Es que eso también, ¿qué será del mundo? Aquí, y yo siempre digo, el mundo es de los avispados. Va a existir alguien que va a decir, bueno, aquí esta gente toda está hueca, dice Jimmy, y entonces vamos a controlarlos de este modo. Claro. Porque
aunque nosotros creamos que no, pero o que queramos batallar con eso, o sea, no tenemos libertad absoluta, estamos controlados de algún modo, estamos condicionados como sociedad. Claro que le batallamos a ciertas cosas, pero de que las vivimos, las vivimos. Se me acuerda que siempre la condición humana es el progreso. Siempre en la protesta social, por lo más álgida que esté, hay un más vendiéndote agua. Eso, claro. Ahí Aprovechando. Donde otros ven problemas y otros que ven oportunidades. Yo creo que para mantener un nivel de progreso, desarrollo, tienes que cuartear, tienes que limitar ciertas condiciones, porque si no limitas esas aristas, te van a socavar el crecimiento de eso que se está desarrollando. Pero a mí me llama la atención por qué no funciona aquí en nuestro país. Uy, chica, porque nos gobiernan gente que no es pila, que copió en vez de estudiar, ¿sí me entiendes? Entonces, es un poquito un problema. El problema en realidad, sí, yo le quiero tirar la culpa al gobierno, pero es un poco culpa de la sociedad en sí, que no busca aprender, no busca mejorar. Nosotros escogemos nuestros líderes por fanatismo, por si son influencers, por cuántos views, por si hizo chiste, por si bailó el TikTok, y no en realidad por lo que de fondo necesita un país para salir adelante. Nosotros somos un país muy rico en tantas cosas, pero lastimosamente todo el tiempo hemos escogido desde el lado que no es. Pero muchas veces el mal peor. El peor de los... el mínimo de los males. De todos los candidatos, ninguno me representa, pero tengo que coger el que menos haga pendejada. El menos peor. El menos menos peor, peor, no sé, claro, ¿verdad? eso también. Lo cual nos ha tocado los últimos años. Así Totalmente. Forzado Sí. eso. Pero es que ahí también viene un poco la cuestión de la democracia, y que yo siempre, o sea, ese artículo que dice que todos tenemos derecho a elegir, sí, a ser elegidos, no sé qué tanto, porque se deberían poner parámetros para poder postular a un cargo de presidencia, a una alcaldía, a una prefectura. Tenemos en la asamblea chicos recién salidos de los colegios, en segundo semestre de carreras, y sea para gobernar o para tomar decisiones en pro de toda una sociedad, que se necesitan muchísimas más cosas. Entonces siento que desde ahí, como sociedad, nosotros tenemos un trabajo, ¿ya? Y si bien es cierto, nos toca a veces tomar la decisión de elegir al menos peor, pero probablemente es que si pidiéramos, o sea, si hubieran como que habría que cumplir parámetros para postularse, no estuviéramos en esta discrepancia de tener que elegir al menos peor, porque se le exigiría a las personas tener conocimiento, presentar proyectos que en realidad sean viables y que se cumplan. Pero ahorita todo el mundo quiere el poder porque quiere la plata, o porque quiere amañar, digo yo, las leyes a su conveniencia. ¿Ya? Entonces ese es el gran problema de por qué no funciona aquí. Por último, ya para ahora sí cerrar, personalmente, ¿ustedes qué prefieren? ¿Una vida con verdad, libertad y sufrimiento? ¿O una vida con felicidad, seguridad y estabilidad? Honestamente. Candidato número 1. Yo creo que sí quisiera lo segundo. O sea, obviamente digo el sufrimiento porque es parte de la condición humana. Es imposible que crecer de acuerdo a estímulos, sean positivos o negativos. Pero obviamente si la planteas de esa manera, yo sí voy a crear estabilidad y que todos tengan cosas por igual. Igual siempre va a haber jerarquías, siempre lo va a haber, alguien que tenga más, tenga menos, de acuerdo al nivel de esfuerzo que haya hecho en la sociedad. Porque, o sea, nosotros a veces satanizamos las clases burguesas, son más ricas. Bueno, algunos se han heredado solamente. Hay otras personas que van desde abajo
amasando su fortuna y después compartiéndola de una manera u otra. Bueno, no estoy viendo algo mucho política, pero yo creo que sí quisiera estabilidad. La Para segunda, toda la segunda. felicidad, seguridad y estabilidad. Ajá. Hermano. O sea, claro, de manera sincera, si fuese posible eso, también lo quisiera, ¿no? El asunto es, lo que pienso es, bueno, ¿cuál sería la distopía que me brindaría esa seguridad? ¿Sería esta distopía? ¿Cuál sería la distopía que sostendría esa felicidad mía? Recuerdo la canción de Silvio, ¿no? Que dice algo así como: soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdones este día por los muertos de mi felicidad. Ah, ok. Bueno, claro, o sea, de manera sincera uno busca satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Y lastimosamente hay que tener cierto grado económico, ¿no? Una estabilidad económica como tal, para poderte dedicar a lo que te gusta, en mi caso leer, hacer otras cosas, no tan solo el trabajo como tal, ¿ya? Pero sí, mi discrepancia es eso ahí, o sea, ¿qué sociedad se formaría? ¿Qué distopía? ¿Qué sostendría eso? ¿Qué sostendría eso de ahí? Eso es lo que me causa disrupción. ¿Ya? John, el protagonista de Un Mundo Feliz, escoge la primera, porque para él una vida sin posibilidad de sufrir tampoco permite experimentar plenamente la felicidad y lo que significa como tal estar vivo, ¿no? Pero él elige verdad, libertad y sufrimiento por sobre seguridad y estabilidad. Pero ¿por qué lo elige? Porque él ya tuvo eso de ahí. Pero Claro. Exactamente, Ya. él lo elige porque así como nosotros, él vivió esta parte de sentir amor, de conectar con gente y no solamente ser como una máquina que produce y produce, etcétera. Entonces decidió eso, lo que yo defino, felicidad. Decidió sufrimiento. una carencia. Exactamente. Decidió experimentar, porque el humano es de emoción. Creo que lo que nos hace humanos en general es esa capacidad de sentir todo, de sentirnos felices, de sentirnos tristes, de que nos dé coraje, impotencia, de todo. Todo ese cúmulo de emociones es lo que nos hace humanos. Y tener la segunda opción, pues es básicamente suprimir todas esas emociones en parte, en base al libro. Y bueno, ha sido muy interesante esta conversación, me ha gustado mucho, les agradezco por habernos acompañado esta noche. A Hernán, una vez más agradecerle por estar aquí en este espacio, esperemos no sea la última vez. Ha sido muy entretenido, esperamos que a ustedes les guste y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Muchas gracias. Mamá, Gracias.